¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión desde el inicio de la pandemia, le hemos compilado varias noticias en una sola grabación para darle una idea de una probadita de la enorme lista de trabajos de investigación que se realizan alrededor de COVID-19. En esta ocasión, para no perder la costumbre, le traemos un par de notas que le dan una idea de los elementos que preocupan a los investigadores y cómo los están enfrentando. Le mencionamos que los casos de trombocitopenia trombótica, ¿se acuerda del tema? Platicamos de eso hace poco. Los casos de trombocitopenia trombótica inducida probablemente por algunas vacunas como la de AstraZeneca o la de Johnson & Johnson todavía están en duda. Hay trabajos publicados en revistas de prestigio como la Lanceta que dicen que no hay relación entre las vacunas y esos casos, pero bueno, para jugar sobre seguro en muchos países se ha cancelado el uso de la vacuna de AstraZeneca, que de las dos vacunas sospechosas de causar esta situación es la que tiene más dispersión, la que ha tenido más uso. Y bueno, pues esto ha causado un problema de suministro porque muchos millones de dosis de vacunas quedaron canceladas en Europa, por ejemplo. Es necesario suplementar esas dosis que ahora han sido rechazadas por la comunidad europea por otro tipo de vacunas. Antes de seguir, conviene señalar que hay otras vacunas que utilizan la misma tecnología básica que la de AstraZeneca o Johnson & Johnson, el uso de virus vectores, de virus con modificaciones genéticas, que son los que llevan el principio de la vacuna. Por ejemplo, la vacuna Sputnik V de Rusia, y esa no ha mostrado el supuesto efecto de generación de trombos, así que bueno, total, este caso sigue siendo oscuro, pero para jugar sobre seguro, muchos países en la Unión Europea y en otros lugares del mundo han decidido no utilizar estas vacunas, con consecuencias importantes para el esfuerzo de protección a la población en general. Ahora, este problema se puede tratar cuando aparece. Se le puede dar un tratamiento efectivo a las personas que están empezando a desarrollar este problema para evitar que se le formen trombos. Es un tratamiento razonablemente decente. El problema es bastante confiable, no es muy agresivo, etc. En manos de un médico razonablemente talentoso, este tratamiento normalmente funciona muy bien. Si considera usted que estos casos, suponiendo que la vacuna los genere, estos casos son rarísimos, y si el tratamiento que existe cuando se aplica a tiempo es muy efectivo, bueno, si junta usted una cosa con la otra, sería en principio posible restaurar la confianza perdida en estas vacunas y seguirlas utilizando a gran escala, de contar con un mecanismo que permitiera establecer cuándo una persona está empezando a desarrollar el problema. El asunto es que la gente que desarrolla trombos no se puede identificar sino hasta que ya le salieron los trombos y ya tiene un problema que puede ser grave. Un grupo de investigación envía una correspondencia, una carta científica, que no es como las cartas que le escribe usted a Santa Claus, sino son cartas con un formato muy preciso, son microartículos científicos, lo hemos comentado en otras ocasiones. En esta comunicación breve, un grupo de investigación presenta al editor de la revista de medicina de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine, de la que hemos hablado mucho, y una revista de gran prestigio, en el trabajo que están haciendo para el desarrollo de una técnica que ya está prácticamente lista para empezar a aplicarse a gran escala, que permite establecer cuándo una persona está empezando a desarrollar un problema de trombocitopenia trombótica, a tiempo para intervenir, a tiempo para evitar que se le formen coágulos. Este ensayo, esta técnica es barata,
involucra modificar un poco otras técnicas similares que ya se utilizan mucho en hospitales. Tiene tiempo que por distintos motivos los médicos frecuentemente buscan la presencia de cierto tipo de anticuerpos en sangre. Hemos platicado mucho de los anticuerpos, son proteínas que funcionan como una especie de llaves moleculares que solamente pueden activar las cerraduras moleculares apropiadas. Por ejemplo, los anticuerpos anti-COVID-19 solamente se pueden engarzar bien en las proteínas de pico de los coronavirus. Cuando lo hacen, estas proteínas quedan bloqueadas, ya no se pueden disparar cuando el virus toca una célula susceptible, y el virus, como no se puede fijar esa célula susceptible porque no tiene con qué agarrarse, porque sus proteínas de pico están bloqueadas, se vuelve inofensivo. Bueno, a veces el cuerpo humano fabrica anticuerpos contra sus propios componentes. Cuando ocurre esto, tiene usted una enfermedad autoinmune, y hay muchísimos casos. De hecho, cada vez hay más tipos de enfermedades autoinmunes reconocidas como tales, y hay enfermedades que se han hecho más frecuentes con el paso de los años, probablemente por la enorme cantidad de contaminantes que genera la sociedad moderna. El caso es que si usted quiere, por ejemplo, determinar si una persona está desarrollando una cierta variedad de artritis, puede usted tomar una muestra de sangre y con un ensayo fácilmente implementable y barato, usted puede determinar si existen anticuerpos que están atacando a las articulaciones de la persona en cuestión. Lo mismo pasa para el hipertiroidismo, lo mismo pasa para el lupus, pasa por un montón de enfermedades. Hay máquinas que incluso de manera prácticamente automática pueden determinar la presencia de ciertos tipos de anticuerpos en sangre. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es aprovechar que esta tecnología ya existe, una tecnología que permite detectar y cuantificar anticuerpos específicos en sangre en forma automática y a bajo costo, y han desarrollado una técnica confiable, razonablemente confiable, que permite determinar la presencia de los anticuerpos que atacan al factor PF4 de las plaquetas. ¿Se acuerda que platicamos de esto? Las plaquetas son estas estructuras que hay en la sangre que cuando se rompen liberan una sustancia que comienza a experimentar varios cambios moleculares. Es una serie de cambios en cascada. Al final, esos cambios en cascada generan una proteína en forma de red que se llama fibrina, que es la que genera los coágulos a final de cuentas. Normalmente las plaquetas solo se rompen, por ejemplo, en contacto con el aire. Cuando usted se corta un dedo, le empieza a salir sangre, las plaquetas que están en esa sangre que se expone al aire libre se rompen y empiezan a formar esta malla de proteína que forma un coágulo que detiene el sangrado. Es como normalmente funciona el asunto. Si esto ocurre adentro del cuerpo, si se rompen las plaquetas por algún motivo dentro del cuerpo, se forman trombos, a veces con consecuencias muy graves. Y en el caso del problema que supuestamente es causado por estas vacunas, lo que sucede es que aparecen anticuerpos que atacan a una proteína que está involucrada en el buen funcionamiento de las plaquetas. Si esa proteína es atacada y distorsionada por anticuerpos, se inicia el proceso de coagulación en forma indeseable. Se comienzan a formar coágulos dentro de la sangre. Y es por eso que la gente que ha tenido este problema, cuando le saca usted sangre, encuentra que no tiene plaquetas porque hubo algo en la sangre que las destruyó. No encuentra plaquetas y encuentra trombos. Bueno, lo que hace esta técnica es una técnica de inmunoensayo. El inmunoensayo es precisamente una técnica que permite medir la presencia de anticuerpos específicos. ¿Cuáles? Pues los que usted quiera. En este caso, estos investigadores han adaptado esta tecnología para el desarrollo de un mecanismo que permite hacer inmunoensayos para detectar los anticuerpos que pueden generar estos coágulos. Este trabajo fue realizado en buena medida en Francia por investigadores del Hospital Universitario de Tours,
el Hospital Universitario de Brest, de Toulouse, de Grenoble. Es un equipo universitario muy fuerte, puramente francés. Y gracias a esta técnica, entonces, dentro de poco, lo que se podría hacer para restaurar el uso de la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, sería simplemente colocarle la vacuna a la persona que ha aceptado, después de habérsele informado que se le quiere aplicar la vacuna, y se le lleva un seguimiento de algunos días, de tomarle 2 o 3 muestras de sangre a las que se les hace esta prueba simple, barata, para ver si su cuerpo está desarrollando las condiciones previas a la trombocitopenia. Si se ve que la persona está empezando a desarrollar esta condición, se le puede dar un tratamiento que impide su desarrollo. Así que esta persona en ningún momento llega a desarrollar trombos. Y con esto puede usted restaurar el uso de la vacuna a gran escala, restaurar su confiabilidad prácticamente con un costo muy pequeño. Porque además ya se sabe que este tipo de problemas solamente lo muestran ciertos tipos de personas, no habría que hacerle este ensayo a todo mundo. Como consecuencia de eso, sería posible entonces volver a aplicar esta vacuna a gran escala y solamente llevar un seguimiento de ciertas personas en particular, tomándoles muestras de sangre pequeñas unos cuantos días después de la aplicación de la vacuna. Si se ve que estas personas no están desarrollando sus anticuerpos, significa que no van a tener problemas de trombos asociados a la vacuna y se acabó el problema. De pronto, las vacunas que íbamos a tener que abandonar porque ya no sirven, etcétera, etcétera, las volvemos a tener disponibles. Esa es una buena noticia. Por otro lado, se siguen buscando mecanismos que permitan suavizar la enfermedad grave. El consenso cada vez más firme entre la comunidad científica especializada es que la enfermedad grave se parece más a una enfermedad autoinmune que a una enfermedad causada por virus. Es decir, lo hemos comentado muchas veces, la mayoría de la gente que desarrolla la enfermedad grave lo hace porque su cuerpo comienza a sobrereaccionar a la presencia de algún estímulo químico. Ese estímulo químico podría haberlo disparado el virus, pero la reacción excesiva del sistema inmune es lo que realmente genera la enfermedad grave. Es lo que produce la inflamación en los pulmones, la falta de aire y toda esta bola de cosas. Bueno, existe evidencia de que el interrumpir el proceso de inflamación, que tiene una serie de factores químicos más o menos bien identificados, el interrumpir algunos de los factores químicos relacionados con la inflamación ayuda a salvar vidas. Ya lo hemos mencionado, existen antiinflamatorios derivados de la cortisona que, utilizados de la manera apropiada en manos de un médico experto, reducen el riesgo para las personas que tienen la enfermedad grave. No lo eliminan, pero sí lo reducen. Es gracias al uso apropiado de dexametasona, por ejemplo, que se ha aumentado de manera importante la supervivencia de los enfermos graves de COVID-19. Entonces la idea parece tener mérito, es decir, si usted encuentra la manera de interrumpir el proceso de inflamación en una persona que está desarrollando una enfermedad grave, usted en principio le daría la oportunidad a esa persona de recuperarse. Podría usted salvar a una persona de la enfermedad grave. El problema es que el proceso de inflamación es escandalosamente complicado. El sistema de defensa de nuestro cuerpo es responsable mayormente de cualquier proceso de inflamación. El proceso de inflamación involucra el intercambio de señales químicas entre las distintas células del sistema inmune, que colectivamente llamamos glóbulos blancos. Y el problema es que el lenguaje químico que utilizan estas células es muy complejo. Hay una gran cantidad de sustancias que colectivamente se llaman factores de transferencia, que sirven como mecanismo de señalización entre células.
Existen dentro de ese gran supergrupo de los factores de transferencia hay varias familias de sustancias. Están las citoquinas, por ejemplo. Las citoquinas, que es una familia muy nutrida de sustancias químicas, son responsables mayormente de procesos de inflamación. Entonces, existe la idea de que si se interrumpe el funcionamiento de las citoquinas, se podría interrumpir el progreso de la enfermedad grave. Solo que hay muchas, dentro de la familia de las citoquinas hay muchas sustancias que pueden iniciar el proceso de inflamación. Entonces, si usted interrumpe una de esas sustancias, a lo mejor eso no es suficiente para interrumpir el proceso de inflamación. Una sustancia que pertenece al gran grupo de las citoquinas, que frecuentemente aparece en forma elevada en casos de COVID-19 grave, es la interleucina 6. Ese es su nombre. Es una de las muchas citoquinas. Se ha llegado a creer que, bueno, si interrumpimos la producción de interleucina 6 en personas graves, esto va a mejorar su situación. Y se ha dedicado mucho esfuerzo para buscar tratamientos que bloqueen la interleucina 6. Un grupo de investigación acaba de publicar en La Lanceta un trabajo que le pone fin a esta perspectiva. Resulta que como parte de este trabajo, ellos lograron encontrar técnicas que supuestamente deberían bloquear la producción de interleucina 6, que claramente está relacionada con el proceso de inflamación en enfermos graves. Y la técnica que se estaba utilizando para tratar de bloquear la interleucina 6 resulta que no funciona. Entonces, parece que la idea de bloquear la interleucina 6 es buena, pero lo que se estaba tratando de hacer para bloquear la producción de esta sustancia simplemente no estaba funcionando y muchos científicos no se daban cuenta de esto. Este trabajo acaba de abrirles los ojos. Este grupo de investigación le está diciendo a la comunidad, oigan, con esto que están ustedes haciendo, la producción de interleucina 6 no se afecta. Este tratamiento que ustedes creían que iba a funcionar no está mejorando a los pacientes. Búsquenle por otro lado. Esta parece ser una mala noticia, pero los recursos de la ciencia son limitados. Entonces, cuando usted está invirtiendo esfuerzos de investigación, equipo, gente talentosa, etcétera, etcétera, en un camino que no sirve, el que se lo señalen a usted es algo muy positivo, porque eso le libera recursos que de pronto puede usted utilizar para buscar otras rutas más efectivas para resolver un problema como estos. Noticias como estas que van eliminando ideas que sirvan, por ejemplo, para el tratamiento de enfermos graves, se suman a las noticias de pruebas de medicamentos que en primera instancia parece que ayudan a mejorar la situación de los enfermos graves. Si suma usted ambos efectos, se dará cuenta que día con día le vamos comiendo terreno a la enfermedad. Ya sabemos qué hacer y qué no hacer en el caso de los enfermos graves de COVID-19. Cada día sabemos más, cada día le ganamos territorio al virus. Y esto va a seguir funcionando hasta que por fin podamos regresar a nuestras vidas normales, siempre y cuando todos participemos de este esfuerzo. Hay gente que se dedica a la investigación, ustedes y nosotros que no nos dedicamos a la investigación, contribuimos manteniendo la calma y la disciplina, haciéndole caso a la gente que de veras sabe. Seguimos usando la mascarilla de la manera apropiada, mantenemos la distancia social y mantenemos la cabeza sobre nuestros hombros. Vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerden nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial,
El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.